Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Señor, tú eres mi esperanza. Nada hay fuera de ti. Tú llenas mi vida de contento, de fe. Todo en mi vida lo pintas de colores porque te tengo a ti. Sin ti todo es fastidio, pena, temores, desamor. Por eso vengo a ti que eres la verdad plena. Eres templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra. Tu grandeza es inabarcable. Vengo, oh Dios, a un encuentro contigo, tú que yaces en la Eucaristía. Tu cuerpo, sangre, alma y divinidad están misteriosamente presentes en ese trocito de pan. Siento la urgencia de estar ante ti para llenarme de tu fortaleza, tu sabiduría, tu fidelidad, tu amor, y así poder perseverar en mi caminar hacia ti. Es tan fácil caer, retroceder, perder el camino que nos lleva a ti. Basta con desviar nuestra mirada de tu rostro para hundirnos en las aguas turbulentas. Basta con dejar de escuchar tu palabra para caer en los más profundos abismos. Basta con no recibirte en la Eucaristía ni adentrarnos en tu espíritu para que resurja el hombre viejo que estaba adormecido en mí. Por eso quiero estar ante ti, cerquita de ti, perdiéndome en tu espíritu, unida a ti, para que me muestres al Padre, a ese Abba que es el Padre amoroso y tierno que nos ama infinitamente y está dispuesto a perdonarnos siempre, porque somos sus hijos, salidos de sus manos por amor, para amar y ser amados. Amén. La cruz, con tu perdón, lo has dejado claro. Tú me amas, Jesús, con tu bondad, con tu amistad. Lo has dejado claro. Tu amor es capaz. Capaz de borrar mis culpas, capaz de saciar mi sed. Tu misericordia no tiene fin. Tú me amas, yo lo sé. Día a día me acompañas, lo has dejado claro.
La noche se hacía muy larga. Jesús había cenado por última vez con sus discípulos. Había sido una cena plena de inspiración, gestos, luz, fraternidad, traición. Después de cantar los salmos, partieron para el Cerro de los Olivos. Mateo 26:30. La noche no había estado exenta de noticias estremecedoras, incomprensibles y abrumadoras para los discípulos. Jesús les dijo: todos ustedes caerán esta noche, ya no sabrán qué pensar de mí. Pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Mateo 26:31 al 32. La Escritura, palabra de Dios inspirada a los profetas, marcaba el paso de los eventos a acontecer en la vida de Jesús. Jesús, como era su costumbre con sus discípulos, los preparaba para los acontecimientos que iban a suceder o lo que debían esperar o hacer, infundiéndoles ánimo, pues conocía su fragilidad. En este caso, les anunciaba el caos ante una gran tragedia y su eventual reencuentro con ellos en Galilea después de la resurrección. Pedro empezó a decirle: aunque todos tropiecen y caigan, yo nunca vacilaré. Jesús le replicó: yo te aseguro que esta misma noche, antes del canto de los gallos, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir, no renegaré de ti. Y los demás decían lo mismo. Mateo 26:33 al 35. Ante tal noticia, Pedro toma la palabra para decirle al maestro que él sería la excepción a la reacción del grupo. Él estaba convencido de que su fidelidad, amor y adhesión a Jesús era incólume, firme, incuestionable, hasta el punto de dar su vida por él. Pedro estaba seguro que jamás se alejaría de Jesús ni renegaría, es decir, ni proferiría insultos, juramentos o maldiciones por su causa. Los demás discípulos coincidían con el sentir de Pedro y aunaban su voz a la de él. Cabe preguntarnos, ¿qué le daba a Pedro tal seguridad? ¿Su convicción del modo de su proceder? ¿Sobreestimó su fuerza? ¿Había algo de falta de humildad o prepotencia en él? ¿O fue una actitud genuina y honesta de parte de él, producto de su amor a Jesús? La realidad es que Jesús, como Dios que es, y ve lo que todavía no había acontecido, le adelanta a Pedro cuál sería su triste verdad, su penosa realidad.
¿Qué piensas de la actitud de Pedro ante el anuncio de Jesús? ¿Cuál fue su error? Ponte en el lugar de Pedro y medita cómo tú hubieras reaccionado. Todo mi pasado queda olvidado, siento en el alma paz. Su amor mi alma limpió y mis culpas borró. Esta noche tranquilo estaré. Pecador fui, mas supe amar. Oh Señor, oh Jesús, con mis lágrimas tus pies bañé. Yo no sé cómo amarlo, me impresiona mirarlo. Él no es un hombre más, aun cuando ríe y llora también, en su mirada está la verdad. Quisiera llorar, quisiera gritar, no puedo expresar que cambió en mí y a él mi vida entregué. Solo a él seguiré cuando sus ojos me miran. Veo puertas abrirse y al entrar veo una luz que me ciega y veo que esa luz es él, me invita a seguir y siento paz, y siento paz, y siento paz, y siento paz.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 26, 69 al 75. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y acercándose una muchachita de la casa le dijo: «Tú también seguías a Jesús de Galilea». Pero él lo negó delante de todos diciendo: «No entiendo lo que dices». Y como Pedro se dirigiera hacia la salida, lo vio otra sirvienta que dijo a los presentes: «Este estaba con Jesús de Nazaret». Pedro negó por segunda vez jurando: «No conozco a ese hombre». Poco después se le acercaron los que estaban ahí y le dijeron: «No puedes negar que eres uno de los Galileos, se nota en tu modo de hablar». Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Y al momento cantó el gallo. Y recordó Pedro las palabras que Jesús le había dicho: «Antes del canto del gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás. Ahí se hallaban reunidos los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los sirvientes para saber el final. Mateo 26, 57-58. Tal como había anunciado Jesús, los discípulos se dispersaron una vez él fue arrestado. Reinaba el caos. Nos dice la palabra que Pedro lo siguió de lejos. De salida, nos impresiona esa distancia de Pedro con la suerte de Jesús. ¿Era una distancia física o ya marcaba con este gesto un distanciamiento personal? Cualquiera que fuera, era evidente que Pedro buscaba mantenerse a salvo lejos del Maestro. Dadas las circunstancias, es entendible que Pedro siguiera al Señor de lejos, pero si el evangelista dejó constancia de eso, es porque quiso decirnos que cada negación nuestra es precedida por un seguir de lejos a Jesús, que se concreta de varias formas: rezar menos, ceder un poco aquí, otro poco allá en la doctrina y en las éticas, relativizar o restar importancia a las propias faltas, y lo mismo con las faltas de los seres queridos, por no querer reconocer las terribles consecuencias que se sigue de cada pecado, por pequeño que sea. Inexorablemente, cada vez que cedemos un poco, nos alejamos un paso de Jesús y preparamos nuestro ánimo para la negación. Hacía frío. Los sirvientes y los guardias tenían prendido un fuego con ascuas y se calentaban. Pedro estaba junto a ellos calentándose también. Juan 18:18. Llama la atención el que Pedro ahora estaba junto a ellos. Quisiera o no, su comportamiento era afín con los que habían arrestado a Jesús y los que servían al sumo sacerdote.
Mientras Jesús era fríamente maltratado y cuestionado, Pedro compartía el calor de los otros y su bienestar. Pedro no previó que al buscar el confort en compañía de los enemigos del Señor, iba a terminar actuando como uno de ellos. ¿Qué experiencia en tu vida te recuerda esta escena? ¿Qué consecuencias tuvo? Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Oh, sí, Jesús. No queremos que nada obstruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor. Lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús. Perdón. Perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Oh, sí, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Oh, sí, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar.
En nuestra vida tenemos que escoger muchas veces de qué lado voy a estar, qué postura he de asumir, puesto que indudablemente va a repercutir en mi vida de alguna manera. Un refrán recoge esto cuando dice: no se puede estar con Dios y con el diablo. En este ambiente lleno de sospecha y de confabulación, cada detalle observado era importante. Pedro no fue la excepción. Al Pedro querer estar con Jesús, pero de lejos, y a su vez compartiendo el fuego con los otros, generó su primera negación. Le dice la sirvienta: tú también seguías a Jesús de Galilea. Es decir, tú estabas con él. Tú concurrías con sus ideas, con sus palabras, con sus actos. Tú creías en lo que decía o lo que hacía y lo vivías. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pedro lo negó evidentemente, diciéndole algo como: no sé de lo que hablas. No sé por qué me metes a mí en eso. Se alejó del Señor. Nuevamente lo señalan como uno de los que estaba con Jesús de Nazaret, es decir, uno de los que participaba activamente y era parte de ese grupo. Estaba con Jesús. Había unos lazos que lo unían al Maestro. Probablemente Pedro se sintió señalado, identificado, por lo que recurre a negar con juramento el conocer al Señor diciendo: no conozco a ese hombre. Esta vez se refiere a Jesús como cualquier persona ajena, desconociéndolo como uno de tantos. No tengo nada que ver con él. Ya finalmente lo confrontan directamente diciéndole: no puedes negar que eres uno de los Galileos. Se nota en tu modo de hablar. No podía negar su procedencia por su acento y manera de hablar. Pero más que esto, en él se notaba que los rasgos de Jesús y de su doctrina se habían arraigado en él, se habían hecho parte suya. Más que el lugar de su procedencia, era la espiritualidad lo que lo definía e identificaba. Como en una espiral ascendente, la reacción fue de crisis, dando paso a maldiciones y juramentos, pues se sentía acorralado. Pedro quiere poner una distancia abismal entre él y el Señor. El temor pudo más que el amor. ¿Temor a qué? A morir, a correr la misma suerte que el Señor. Recordemos las palabras del Señor a los discípulos horas antes en su agonía en Getsemaní. Estén despiertos y orando para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. La fuerza de la carne, de la materia, es mayor que la del espíritu cuando no estoy acompañada de la presencia y la fuerza del Espíritu de Dios que experimento en la oración. Es su gracia la que me fortalece para enfrentar cualquier situación y salir victoriosa. Pedro contó únicamente con su fuerza, con su poder al distanciarse espiritualmente de Jesús. Eso lo llevó inexorablemente al fracaso, a su caída. Y aún así, Jesús no se desligó de él.
Cuando te encuentras en circunstancias difíciles, ¿cómo tratas de solucionarlas? ¿Oras para eso? ¿Cómo participa Jesús? Lleváronle entonces ante el sumo sacerdote, y estaban reunidos con él todos los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pero a la distancia, Pedro le siguió hasta entrar al patio del sumo sacerdote. ¿No eres tú el hombre que estaba con Jesús cuando los soldados lo arrestaron? Se equivocan, yo no fui quien vieron con el hombre aquel, pues hoy recién llegué a la ciudad. ¿Qué le daré después de lo que él me dio? Yo recuerdo el día que me habló junto al mar de Galilea. Sus palabras dieron paz, como negué al Salvador. Con Jesús estaba, no puedo olvidar su faz, y de los otros que estaban junto a él. Les digo, yo no estaba ahí, yo no le conozco a él. Muchos se parecen a mí en la ciudad. Oh, pero de amor dos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo olvidar la noche que me probó y las cosas que aprendí? Me sacó del furioso mar y hoy negué 3 veces al Señor. Eres uno de ellos, dijeron a una voz, o tal vez estás tratando de negar. Les juro que no sé quién es, como he dicho vez tras vez. No sé quién es, no sé quién es. Váyanse, déjenme en paz. Me dijo has de negarme y lo hice, qué dolor. Es mejor si muerto yo pudiera estar.
Y recordó Pedro las palabras que Jesús le había dicho: antes del canto del gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Mateo 26:75. Un momento de lucidez y sosiego en aquella vorágine traen a la mente de Pedro el recuerdo de las palabras de Jesús. Dentro de su ser hubo un torbellino de sentimientos y recuerdos bañados de lágrimas de arrepentimiento y cargo de conciencia. ¿Cuánto se recriminaría solo de pensar, de darle hacia atrás al tiempo y recordar todo lo que había vivido y compartido en su caminar con Jesús? Cuántas grandezas, maravillas y signos realizados por el Maestro, de los cuales él era testigo. La multiplicación de los panes, las curaciones, las resurrecciones y más. ¿Cómo olvidar el llamado de Jesús a seguirle? ¿Cómo no valorar que él mismo pronunciara aquellas palabras que señalaban a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios? Pasados esos 3 años de vida pública junto a Jesús, ¿cómo no resonaron en su corazón las palabras de vida eterna que el Maestro derramaba sobre ellos al formarlos? ¿Cómo desestimar la cercanía que Jesús tuvo con él, con Santiago y Juan? Jesús los trataba de amigos porque les había dado a conocer todo lo aprendido de su Padre. ¿Ya olvidó la sublime vivencia de la transfiguración? ¿Cómo le pedía Pedro a Jesús en ese momento montar 3 chozas? ¡Qué bien se estaba ahí! Aquellas experiencias fuertes que vivió con Jesús, como el tratar de caminar sobre las aguas, y tantas otras lo habían marcado e identificado como discípulo de Jesús, como apóstol. No olvidemos que Jesús les mostró el rostro del Padre, ese Padre amoroso y cercano, y les enseñó a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero la luz dentro de él se oscureció, se nubló en un momento de turbación, de debilidad, de fragilidad, de soledad. Todos hemos negado a Jesús repetidas veces. Cuando faltamos a su palabra,
cuando asumimos actitudes y posturas contrarias a las que Él nos enseñó, cuando no amamos al hermano como Él nos ama. ¿Cómo lo has negado tú? ¿Cuál te ha causado mayor dolor y arrepentimiento? Hay un detalle que Lucas recoge en su Evangelio. Dice, y en el mismo momento que Pablo hablaba, el gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Lucas 22, 60b-61. Jesús fijó su mirada en Pedro. ¿Cómo fue la mirada del Maestro para Pedro? ¿Qué decían sus ojos? Sus miradas se cruzaron. Pedro hubiera querido bajar la cabeza, pero no pudo apartar su mirada de aquel que acababa de negar.
Conoce muy bien las miradas del Salvador. Ve la mirada indulgente sobre la llaga profunda de su culpa. Comprendió entonces la gravedad de su pecado y el cumplimiento de la profecía del Señor respecto a su traición. Y recordó Pedro las palabras del Señor: antes que el gallo cante hoy, me habrás negado 3 veces. Salió fuera y lloró amargamente. El salir afuera era confesar su culpa. Lloró amargamente porque sabía amar, y bien pronto las dulzuras del amor reemplazaron en él las amarguras del dolor. El Papa Francisco, en una homilía de San Juan de Letrán, dijo: recordemos también a Pedro, que 3 veces reniega de Jesús precisamente cuando debía estar más cerca de él. Y cuando toca el fondo, encuentra la mirada de Jesús, que con paciencia y sin palabras le dice: Pedro, no tengas miedo de tu debilidad, confía en mí. Y Pedro comprende, siente la mirada de amor de Jesús y llora. Qué hermosa es esta mirada de Jesús, cuánta ternura. Hermanos, hermanas, no perdamos nunca la confianza en la paciente misericordia de Dios. Señor, no pongas fin a tu ternura, haz que me guarde siempre tu amor. La ternura no es en primer lugar una cuestión emotiva o sentimental, sino la experiencia de sentirse amados y acogidos en nuestra pobreza y miseria y por lo tanto transformados por el amor de Dios, dice Papa Francisco. Dedica un rato a experimentar la ternura del Señor que irradia de la Eucaristía. A la luz de un fuego extraño se compungía mi alma. Yo sentía el reflejo de tus ojos que buscaban mi mirada. Y pensar que te había dicho que contigo yo iría hasta la muerte. Se han levantado contra mí y ni siquiera he podido nombrarte. Amargamente he llorado por negar tu nombre, siendo que tú, mi Señor, me estabas mirando.
fe, que tu rostro otra vez yo vería. Y aunque he sido infiel, tu perdón yo he sentido en mi vida. ¿A dónde vas tú, maestro? Si yo lo sabría. Toda mi vida, Señor, por ti yo pondría. Si es necesario, Señor, por ti moriría. Tu noble causa, mi Dios, yo defendería. Pero el gallo cantó y mi corazón se quebró. Qué triste es verte, Señor, sentir el látigo atroz. Debería ser yo. Dulce maestro de amor, Jesús el Mesías. En tu cruz, mi Señor, el perdón me darías. Un sacrificio de amor, mi alma salvaría. Y nuevamente tu voz, Señor, yo escucharía. Diciendo sígueme a mí, diciendo sígueme a mí, tan solo 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 sígueme a mí. Tan solo sígueme a mí. Señor amado, estamos ante ti como Pedro, a quien tú le profetizaste que antes que cantara el gallo, él lo habría negado. ¿Cuántas veces nuestro corazón puede haberte negado? Pero estamos ante ti también como Pedro, cuando tú le diste la oportunidad de profesar 3 veces su amor. El amor que reconcilia, que sana, que nos permite también llorar el pecado y encontrarse con tu misericordia. Oh Señor Jesús, levántanos y permite que podamos decirte: Señor, tú sabes que te amo. A pesar de las veces que podamos haber dicho en la vida: yo no conozco a ese hombre, no conozco a Jesús, no sé de quién me hablas, no me interesa saber. Déjanos hoy decirte muchas veces de rodilla, en tu presencia, desde nuestro hogar, manifestarte frente a nuestro hermano: tú sabes que te amo, Señor. Y que el corazón, el alma, el espíritu puedan hacer la experiencia
de reencuentro con un Dios que ama, que perdona, que recibe, que olvida y que siempre nos busca para darnos esa gracia. Y de antemano, Señor, gracias porque ya experimentamos en el corazón que hoy, una vez más, tú nos perdonas y nos llamas a tu encuentro. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero